El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús. Señor, purifica nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar y entender su palabra. Digan conmigo, así sea. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está sentado en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo Evangelio, Señor, perdone nuestros pecados. Digan conmigo, así sea. Así sea. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la exaltación de la Santa Cruz. En algunas otras partes, en México, a veces también, bueno, no, en Colombia, en algunas regiones, lo celebran el 3 de mayo. Y mañana celebramos, ¿qué? La Virgen de los Dolores. Precisamente al lado de la cruz estaba la Santísima Virgen María. Como dos signos, María y la cruz, son dos signos de salvación. Signos. ¿Nos señalan a quién? A Jesucristo. Ellos no son Dios. No es que algunos, mejor dicho, cojan de Dios a la cruz. No, la cruz no es Dios, ni es un objeto ahí, mejor dicho, como a veces lo toman como si fuera un fetiche, ¿no? Como un instrumento ahí de suerte. Uy, yo cargo la cruz porque me va a ir bien. Y hay muchos que son más malos que pegarle a la mamá y dicen, no, yo cargo mi cruz porque me va a ir bien. No, si usted es bien malo, tenga por presente que lo malo, eso acaba mal. Eso siempre, o sea, lo bueno se acaba bien. Entonces la cruz se convierte en un signo que va a señalar a Cristo. No la cruz como tal, no como el madero y que estamos adorando dos palos ahí atravesados. No, nosotros adoramos es al signo que precisamente nos mostró y donde el Salvador se sacrificó. Lo reconocemos como María. Ya no adoro en ella al Salvador que está ¿qué? En ella. Y María y la cruz, dos signos de salvación que nos muestran al Salvador y nos atraen hacia el Salvador. Y como lo que habíamos hablado de que muchos de pronto nos ha pasado, hemos rechazado ese signo de salvación en nuestra vida. Y lo que le pasó al pueblo de Israel también, a muchos de nosotros nos ha pasado. En el caminar de nuestra vida, en el caminar, en el desierto de nuestra vida, iban por el desierto. ¿Y empezaron a qué? Ay, pero es que mire, antes yo estaba bien y empecé a seguir al Señor y me está yendo todo mal. Ay, no, yo no entiendo. Cada vez que me acerco a Dios me va más mal. Y muchos de nosotros hemos repetido eso, desafortunadamente. Porque lo que hemos dicho, a veces nos engañamos nosotros mismos. Este caminar es un honor que cuesta, pero es un honor. Y muchos de los que no quieren este caminar, pues, le creen más a ese otro signo del mundo, ¿no? De la vida fácil, ¿no? No problemas, todo sale bien. Yo encontré al Señor, entonces me va a ir mejor económicamente, me va a ir mejor en todas las áreas, y entonces ese eslogan que yo siempre lo he repetido, pare de sufrir, y eso es mentira, mire. O sea, si usted realmente quiere seguir a Jesucristo nuestro Señor, no nos podemos engañar con eso. Pero Dios es amor, y entonces el amor sí nos equilibra. Y el amor no nos va a confundir tampoco, es que el sufrir por sufrir, mejor dicho, si yo sigo a Cristo voy a sufrir y mi vida va a ser una desgracia, no, tampoco. Porque no es sufrir por sufrir, sino
¿Para qué nos metemos entonces acá? ¿O cuántos jóvenes que nos estamos ingresando en esto? No, es que nos gusta sufrir. No, es que hemos visto y entendido en nuestra misma experiencia que si usted no se sacrifica, nunca va a obtener nada. Y desde pequeñito, nuestra vida es un sacrificio. ¿Usted no acuerda antiguamente cuando nacía el niño que le pegaban una palmadita? ¿Y qué hacía? Ah, está vivo, está vivo. Eso nos identifica que estamos vivos. ¿Usted se imagina donde no hubiera como ese pequeño dolor? Estaríamos muertos. Ahí todo bien. ¿Cómo está? Perfecto todo. No tiene problemas, no tiene necesidades. Y por eso muchos que viven así como dizque en esa perfección aparente, desafortunadamente en muchos países la tasa más índice de suicidios es en lo que todo está perfecto. En Suiza por allá cuentan dizque una tasa impresionante porque no tienen nada de qué luchar. Todo está hecho. Problemas económicos no tienen. Problemas de inmigración sí que es menos, porque lo reciben en todas partes, si es de Suiza o de países industrializados, ¿no? Problemas de fe tampoco porque no creen ni en ellos mismos, pues. Nosotros sí que todos los días en esa fe, ¿no? O sea, que nos atacan por todos lados nuestra fe y que nosotros mismos hasta dudamos, ¿no? Problemas de duda, no, están. Y cuando uno tiene todo eso, cuando rechaza la cruz, o ni siquiera la rechaza, ni siquiera como que ni le importa, su vida es está ahí, haga de cuenta que está así, cuando en línea recta. O sea, ¿está qué? Muerto, porque ese es el aparatico que indica muerto. En cambio nuestra vida es un subir, está vivo, estamos vivos. ¡Tin! Y eso es lo que Dios nos muestra, no va a ser siempre sufrimiento, eso es lo que a veces nosotros mismos hasta nos hemos confundido a mucha gente. Oh, es un momento de negarse, ¿cierto? De cargar la cruz como ayer el Señor nos decía comenzando la semana. El que quiera seguirme, niéguese, cargue su cruz con amor y sígame. Pero al tercer día resucitó, le explicaba, pero Pedro no entendía, Pedro estaba más sordo, como decíamos ayer. No entendió esa parte, no, pero yo al tercer día voy a resucitar, yo he vencido la muerte, pero se necesita esfuerzo, se necesita ese esfuerzo, se necesita ese valor que a Jesús le costó, y eso es lo que hemos dicho, ese amor, y ese solo no lo puede dar Dios. Se necesita ese amor para negarse y cargar la cruz. Porque lo que hemos dicho, Jesús no fue que se entregó de una, listo, ¿dónde es? ¿Dónde es que toca cargar la cruz? Yo voy. No, Él sufrió. Y cuenta que el día antes pues estaba llorando y sufriendo, diciendo, Dios mío, esto es muy duro. Y lloraba sudor de sangre. Imagine cómo sería el sufrimiento del cargar, negarse, siendo el Dios, pero era humano. Y Él por eso nos comprende. Y la ventaja que ustedes y yo tenemos es que Jesús ya pagó nuestra deuda. Y lo único, cuando nosotros nos acercamos a la cruz, sabemos que en medio de la cruz y nosotros está el Salvador. Y Dios siempre nos ha mostrado esta imagen. O sea, en medio de la cruz y nosotros está ¿quién? O sea, que cuando yo rechazo la cruz, yo rechazo. Cuando empiezo a hacer eso, por eso en el Antiguo Testamento digo, este pueblo, mejor dicho, testarudo, me está rechazando, pues entonces, pues ahí dice que Dios le envió serpientes, pero es hasta la misma consecuencia de nuestro rechazo, de nuestro pecado. Esas serpientes que sí los estaban volviendo nada. Pero ese Moisés, esa persona humilde, ese que sí tomó la cruz y dijo, la beso, sea como sea mi cruz, me niego a mí. No entiendo, porque es cierto que uno no entiende. Miren, en este caminar ustedes no entenderán ni yo entiendo. Pero seguimos. Yo no sé para dónde voy, pero Dios sí sabe. Repítalo hoy otra vez. Yo no sé, pero Dios sí sabe para dónde me lleva. Y Moisés dijo, Señor, mire, ten piedad. Mire, este pueblo es testarudo. Es cierto que somos testarudos, que a veces como que nos quejamos, como que rechazamos la cruz y la botamos y no queremos y estamos, mejor dicho, y todo es malo y no me quiero esforzar otra vez y otra vez no. Y Moisés dijo, Señor, ten compasión. Y bueno, haga una serpiente en un mástil de
bronce, y quien la mira, pues va a quedar sanado. O sea, mire cómo Dios, con algo que ustedes y yo no entendemos, o sea, quieren que haga una serpiente de bronce, la ponga en un mástil como algo parecido, y quien la mirara quedaba ¿qué? Pero ¿cómo así? De ahí es donde viene, me parece un poquito lo de la medicina, ¿no? Que tiene como una, o sea, tomado de ahí también. Es algo que Dios es Dios, Dios puede hacer lo que se le da la ¿qué? Voluntad y la gana. Y nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios no puede actuar así? No, sí, Dios actúa a través de cosas que ni nos imaginamos, o sea, de situaciones que uno dice, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero en el plan de salvación Dios sí sabe para dónde lo lleva. Y a muchos nos ha traído hacia Él, porque ya en el Nuevo Testamento, hoy, que Nicodemo no comprendía, porque era muy ilustrado, era muy sabiondo, él se sabía la palabra de la sabía bien. No, pero es que ahí no puede decir eso. ¿Cómo así, Jesús? Porque Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era uno que sabía la palabra, que tenía experiencia hasta de Dios, porque era una persona de Dios. Jesús, pero eso no puede ser así. No, es que Dios hace lo que y uno ni siquiera lo entiende. Y por eso después le dice ahí a Nicodemo, no, mire, por tanto amó Dios al mundo que se le entregó a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca. Y así, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida, vida eterna. Y Dios nos atrae a todos hacia Él y nos atraerá. Algunos que de pronto, que éramos nosotros que antiguamente lo que hablábamos, rechazamos la cruz, Dios ya nos ha traído hacia Él y nos ha mostrado la alegría de besar la cruz, la bendición de besar la cruz, de saber que el sufrimiento, no por sufrir, sino como algo que le ofrecemos en cada día, en cada circunstancia de enfermedad, en cada situación difícil que vivimos, en cada situación adversa, pues decimos, bendito sea el Señor. Y Dios nos ha traído cada día más hacia Él a través del misterio de ¿qué? De la cruz. Porque Él nos salvó a través de ese misterio, del sufrimiento. Pero sabiendo lo que hemos dicho de que ese sufrimiento en Dios es redentor. Porque hay otro sufrimiento que no es redentor, que ese sí Dios no lo quiere, que es causado por el pecado de otras personas, ¿no? Y de otras circunstancias. Pero para redimir, Jesucristo cargó con los pecados de todos y a veces, si eso le pasó, como dicen, al leño verde, pues a nosotros nos toca otra parte. Él es nuestro maestro, Él nos dice, mire, a mí me pasó eso y yo les enseñé eso, pues ustedes son mis alumnos y un buen alumno repite lo de un buen profesor. Dice, mire, mi profesor me enseñó esto, pues yo lo quiero llevar a cabo. Pero lo que les decía es con amor. Porque a Jesucristo le costó. Pero al entregarse con amor, ya ahí es donde va la redención, la bendición. Es donde va la bendición. Donde Él nos ha traído a nosotros y ya nos ha mostrado esa bendición, porque antes estábamos sordos, ciegos y mudos. Y muchos de pronto todavía permanecen ciegos, como Shakira. Hay una canción de Shakira que dice sorda, muda y ciega. Hay muchos que todavía son shakiros por ahí y todavía dicen yo tengo fe, pero todavía no se han dejado atraer. Cristo nos va a traer a todos, hacia Él, a todos. Por eso de ahí se entiende que muchos de nosotros que sufrimos por nuestros familiares que como que no han sido atraídos a Cristo, mire, Dios los va a traer. Y a veces van a ser atraídos a través de ¿qué? De la cruz. Uno no quisiera, o sea, yo diría, ay no, que mi hermano no se ha traído a través del, pero a veces es como la única forma para despertar, o sea, para decir, oiga, muchos de nosotros Dios nos ha traído a través de algo doloroso. Los que de pronto no,
Ha sido una bendición y una gracia de Dios. Porque a muchos jóvenes que de pronto están acá o no están acá, o muchos de nosotros que fuimos jóvenes, no, cuando joven no, eso esta vida es solo placer y tener y poder. Pero cuando se presenta un momento difícil, o rechazamos la cruz, se pueden dar dos motivos: rechazamos la cruz y la maldecimos, o la abrazamos y la besamos. Y Dios da una fuerza, porque ya al besar la cruz, ¿a quién besamos? Listo, ya no es la cruz, ya la cruz ya no se vuelve pesada, ya la cruz es una bendición. Cualquier situación que estemos viviendo ya no es una maldición, es una bendición. Y uno dice, pero ¿cómo así? Y uno entiende y empieza a ver todos esos testimonios de personas tan cercanas a nosotros que les hemos visto. Una persona que tenga un accidente, que quede sin una pierna, un joven de 21 años, y que diga, Dios mío, yo te amo y sigo para adelante, y esto es una bendición. Y que no es un cuento, por eso es una persona de entre nosotros. Pero ese mismo joven, donde hubiera rechazado la cruz, ahorita estuviera renegando de todo, de su vida, estuviera causando tanto dolor, pero él va a ser un testimonio de Dios impresionante, como lo ha sido un Tony Meléndez, ¿no? Sin brazos. Pero ese mismo Tony Meléndez hubiera rechazado ese momento de dolor, sería ahorita el testimonio más grande, ¿no? Como lo ha sido un tal Stephen Hawking, un gran científico, que dice que no cree en Dios. Y la esposa, bien cristiana, católica, pero si él es un milagro de Dios, le dieron dizque 2 años de vida a él. Y mírelo, todavía está hablando con un aparato y haciendo más teorías y más investigaciones. Pero él no reconoce que ha sido un milagro de Dios, para la ciencia también. Si no ha renegado, porque la esposa era creyente. ¿Por qué le pasó eso? Porque él desde los 21 años, 22 años también sufrió esa enfermedad, y después le dio la enfermedad de los pulmones, que lo dejó mudo. Pero esas son las dos. Podemos o bendecir, o podemos ¿qué? Maldecir, rechazar. Mis hermanos, hoy pidámosle al Señor que nos ayude a exaltar la cruz, a bendecirla. Sea lo que usted tenga, porque cada cruz sí es diferente. Eso sí les digo, cada situación es diferente. Y Dios le va a dar la fuerza para negarse, si usted aporta esa voluntad, y llevar esa cruz. Pero cada uno es diferente. No podemos comparar lo mismo que le pasó a esta persona, Tony Meléndez, con lo que yo estoy viviendo, o con porque cada uno aquí tenemos algo diferente, alguna situación. Como hay muchos que me han dicho, ay padre, chévere su vida, yo quiero ser sacerdote. Pues mire, no está casado, pues no tiene así que pagar aquí arriendo. Bueno, gracias a Dios, porque aquí está la casa. Ah, yo quiero su vida, padre. Venga y cargue la cruz que yo llevo. No, pero cada uno es diferente. Cada uno es totalmente diferente. Dios le va a dar la gracia. Pero si la bendecimos, si la amamos, si no la rechazamos. Pero puede haber otra cosa, hay muchos que la ignoran, o sea, como que se hacen, eso no es conmigo, eso como que la evaden, ¿no? Pero tarde o temprano los vamos a encontrar con ella, tarde o temprano. O la podemos amar y bendecir, como ese palo de rosas que uno se va como picando con cada espina. Uy, esto duele. Pero encontramos ¿qué? La rosa. O la podemos, como ese mismo palo de rosas, tirarla y pisotearla. ¿Ustedes imaginan un palo de rosas pisoteándola? ¿Qué daño nos hacemos? Y eso es lo que han hecho muchos se han hecho daño. Pero lo grandioso es que Dios nos ha acercado a Él y la hemos bendecido. Y ha sido un bálsamo. Y ha sido una bendición para mí, para mi familia, para mi vida, para Dios. Hoy que el Señor nos ayude a exaltar la cruz como signo de salvación. Que Mamita María nos ayude, porque ella también está ahí al lado de la cruz y ella nos va a ayudar. Digan conmigo, así sea.